Buenas noches, bendiciones para todos. Estamos comenzando una reunión y transmisión, así que vamos a ir orando para arrancar. Padre, una vez más, te agradecemos poder reunirnos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este gran privilegio de poder reunirnos en Él y con Él para tu agrado, Padre. Gracias porque esta es tu voluntad y poder entender un poco más de Él a medida que compartimos tu palabra referente a nuestro Señor. A vos, Señor, te doy gracias por ser nuestro entendimiento, ayudarnos a entender la voluntad de Dios en vos, para con nosotros, y poder así mejorar nuestras vidas y ser testimonios verdaderos en este diario vivir que tenemos la oportunidad de reflejarte. Te agradecemos por esto, Señor Jesús, en tu nombre, Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir algo referente al camino de la santidad. El camino de la santidad es verdaderamente una oportunidad que tiene todo hijo de Dios. Lo primero que tenés que saber para poder iniciar este camino, vamos a dar comienzo con un versículo en Hechos, capítulo 2. Para poder entender estas cosas. ¿Por qué digo para el Hijo de Dios únicamente? Bueno, no todos somos hijos de Dios. Hay un previo requisito que Dios mismo nos dejó para que puedan acceder a ser hijos de Dios. Él decía: a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno tiene que aprender a creer en el nombre del Señor Jesús, en el mismo Señor Jesucristo, y todo lo referente y concerniente a Jesús, lo que Él es, ¿no? Y en el versículo 38, 2:38. sí, Pedro, después de exhortarle duramente, principalmente a todos los judíos y israelitas que estaban ahí, le preguntan a él, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Mire, lo primero que uno hace es, al conocer al Señor Jesús, es, bueno, ver en Él la oportunidad de una vida mejor, ¿no? Por eso lo confiesa a Él como su Señor y se arrepiente de su vida, ¿no? Ahí uno recibe ese don que es espíritu y es santo, lo que te da la oportunidad de comenzar ese camino a la santificación. ¿Qué significa ser santo? Es cuando Dios te pone aparte. Te pone aparte, te limpia, ese espíritu te lava, te limpia. El bautismo del Espíritu Santo, ese que decía Juan, que detrás de él viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, ese te lava, te limpia de todos los pecados, todos los mal que tenés, que tengo, nos limpia totalmente. Andar en el Espíritu es andar en santidad, como quien dice. Así que bueno, esa es la primera parte, ¿no? Fíjense en 1 Corintios 1, versículos conocidos, vamos a tocar, repasarlos, pero esto es lo que tiene la maravillosa palabra de Dios, ¿no? Que es tan rica que siempre aprendemos de ello. Y el versículo 30 dice: más por Él, y acá Él es Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios te pone aparte en el cuerpo de Cristo. Y ahí está el Espíritu Santo, ¿no? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ¿qué cosa? Santificación y redención. ¿Miren?
En Jesucristo vos te podés mantener con ese Espíritu Santo, en santificación. Jesucristo es nuestra santificación. Ahí Dios te abre la puerta para ese camino de santidad. Después ya comienza mi propia decisión, ¿no? Esto es algo porque siempre digo, cada vez que compartimos las palabras, recuerdo lo que le decía Pablo a los judíos: cuando enseñas, te enseñas a ti mismo, porque uno siempre está aprendiendo de esta palabra, ¿no? Uno tiene que aprender a escuchar esta palabra de Dios en Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Este camino es que yo tomo, que es nuestro Señor Jesucristo, es una serie de decisiones de imitarlo a Él, de ser discípulo de Él, de empezar a dejar de ser, ¿no?, lo que yo era. Ahora Dios ya me limpió por medio de ese Espíritu Santo cuando yo lo confesé y lo recibí al Señor como Señor de mi vida, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo. A mi Señor Jesús, ¿no? Ahora comienza mi camino en Él. Dios me puso ahí, me salvó ahí, me colocó ahí, ¿no? Por eso el capítulo 2, versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. Que yo entendía de eso, porque Él vino para que yo hoy tenga la oportunidad de ser limpio de todos esos pecados. Esa es la crucificación del Señor. A mí me limpió con ese Espíritu Santo que me dio de parte de Dios cuando yo lo confesé a Él, de todo lo que yo hice mal. Ahora comienza mi camino en Él, siguiéndole a Él, obviamente, porque es el único que te puede llevar a esta santidad, ¿no? Y eso es andar en el Espíritu. En este andar yo tengo que tomar una serie de decisiones. Serie de decisiones en mi vida. Por ejemplo, Mateo 6:34 dice: no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo tengo que aprender a concentrarme hoy en trabajar. Vieron ahí una enseñanza que decía un día a la vez. Y se trataba de Job, ¿no? De ahí sacaron esa enseñanza. Y nosotros le agregamos una cosa por vez. ¿Viste? Porque ese Espíritu Santo no es mágico. Es poderoso. Y es fuerte. Tiene la fuerza necesaria como para que yo pueda dejar todo lo que tenga que dejar. Es más fuerte que mis hábitos. Es más fuerte que cualquier cosa. Es el poder de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio fuerte. Yo tengo una capacidad de Dios en mí para poder vencer. ¿Vencer qué? Mis deseos, mis pecados, mis errores, mis debilidades. Y de eso se trata, un día a la vez, una cosa por vez. Yo tengo que concentrarme en eso, poco a poco. Él no te dice que ya, hoy, te limpie todo. No, que te vaya limpiando, sí. Pero creo que ningún ser humano es capaz de limpiarse de una sola vez totalmente, pero tiene hoy la herramienta del poder de Dios para hacerlo. Así que en esta serie de decisiones yo tengo que aprender muchas cosas, porque yo aprendí un sinfín de cosas como aprendieron ellos. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 12 para tomar un ejemplo. Lucas capítulo 12.
Versículo, vamos a empezar del 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, fíjense lo que dice la palabra, tanto que unos a otros se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ustedes saben que esto que decía Jesucristo es una decisión que yo tengo que empezar a tomar, porque yo he aprendido en el mundo cosas totalmente contrarias a Cristo. Aprendí a mentir, aprendí a hacerme el vivo, como quien dice, aprendí un montón de cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo, que es la levadura de los fariseos. Yo aprendí falsos maestros, ¿no? Falsos ejemplos, ¿no? No digo de los padres, pero sí en la vida ninguno puede decir que no aprendió un montón de cosas que, la verdad, no edifican la vida del ser humano. ¿Entiendes? Esta hipocresía, usted sabe que es un término antiguo, se usaba en los teatros griegos, ¿no? Hipocrisis, hipócrites, que literalmente significa el que responde desde debajo de la máscara. Era el actor, literalmente se le decía hipócrita al actor que interpretaba a otra persona, pero en sí él no tenía, su vida era totalmente diferente a esa persona que interpretaba. ¿Me entienden? Nosotros, no así. Ser testigos de Jesucristo no significa interpretar a Cristo siendo nosotros el mismo de siempre. Significa interpretar a Cristo siendo como Él. Nosotros no somos hipócritas, que era lo que le chocaba a los fariseos, porque ellos no querían cambiar su forma de ser, y la gente que le seguía a ellos tampoco. Estaban impactados por el poder que Jesucristo manifestaba. Grandes millares le seguían, pero Él sabía perfectamente. A sus discípulos le dijo, guardaos la levadura de los fariseos. ¿Cuál era? Ahí en esos millares estaban la levadura, estaban los grandes ejemplos, ¿no? Porque por la hipocresía, ¿no? Esto es algo tremendo. Fíjense, Mateo 16. Vamos a adentrarnos un poquito más, porque acá vamos a encontrar esta palabra que estamos buscando, ¿no? Versículo... yo estoy en Marcos, perdón. Tengo que llegar a Mateo 16. Versículo 6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos la levadura de los fariseos y de los seduceos. ¿Saben? Ahora ya abarca un poquito más. Los fariseos en aquella época era la casta religiosa, y los seduceos era la casta política. Los dos lugares en donde el diablo tiene una gran magnitud, como quien dice. Y ellos pensaban, dice el versículo, dentro de sí, diciendo, este no dice porque no trajimos pan, dice. Fíjate vos lo que pensaban ellos. La cabeza de ellos, ¿viste? Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Le dice. Fíjate lo que le dice acá al Señor. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Por eso que le seguían millares, veían el poder de Dios, ¿viste? ¿Entendés? No eran solamente palabras, había algo que acompañaba a nuestro Señor Jesús. Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogiste? Como si fuera que era por el pan, ¿viste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y seduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los seduceos. ¿Viste? Porque ellos prácticamente eran, como hacían teatro, eran los hipócritas de esa época, porque
presentaban algo que no vivían. Eso era. Entonces él en esos términos le enseñaba que esa no es la doctrina correcta. La doctrina de la santidad o el camino de la santidad tiene que ver en ser como él. Y esa es una decisión que yo tomo día a día. Una cosa por vez. Un día a la vez. Yo comienzo este camino. Miren, 1 Corintios 5. Vamos a seguir leyendo para después poder ver un poquito en qué compete este sinfín de decisiones que yo tengo que tomar. Cada uno de nosotros sabe en muchos aspectos de su vida lo que tenemos que cambiar. No somos ajenos a esto. A lo que somos ajenos es a lo que hablábamos hoy, a que nos digan el cómo. Porque es fácil decir, vos no tenés que hacer esto, vos no tenés que hacer aquello, vos no tenés que hacer lo otro, vos tenés que dejar aquello. ¿Viste? Que son la doctrina de los fariseos y los seduceos. Y ellos ni con un dedo mueven eso, ¿viste? Lo que es preciso es saber cómo. Saber cómo es lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Es lo que enseña nuestro Señor Jesús. ¿No? Y acá en el versículo 6 le dice, no es buena vuestra jactancia, le dice a los corintios, porque había un caso difícil acá. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Viste? Porque ese es el tema. Nosotros estamos acostumbrados a esta manera de movernos en el mundo. No pasa nada. Tampoco es para tanto. ¿Viste? Y un poco de levadura leuda toda la masa. Yo tengo que aprender, como le dije, a decir que no, muchas veces. Y realmente a decir que no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Yo no comparto eso y listo. ¿Viste? Pero no, ¿viste? Seguir haciéndome parte de muchas cosas que la verdad que van a ir destruyendo mi vida en vez de edificando mi vida. Tengo que aprender y tengo el Espíritu de Dios. Y eso es lo que yo tengo que entender. Yo no tengo cualquier cosa, como decía, este tesoro en vaso de barro, ¿no? Yo tengo algo que me fortalece, que me hace fuerte. Y en donde yo me puedo fortalecer, porque antes no tenía nada, ¿viste? Yo no sabía, ignoraba totalmente cómo hacer eso, ¿viste? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Pascua tiene que ver con te hizo libre. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre de eso, espiritualmente, y nos dio la oportunidad de que nosotros tengamos esa herramienta para que podamos ser libres mental y físicamente. Nos dio el poder de Dios. Eso es lo fundamental. Él nos dio una herramienta como para hacer un trabajo. La obra de Él. La obra de Él, muchos hablamos de la obra del Señor Jesús, comienza en mi vida primero. Yo no necesito ir a un sinfín de lugares para hacer la obra del Señor. Y eso no quita que yo no tenga que ir, ¿no? Pero la verdadera obra, la principal obra, comienza en mi vida, acá donde yo vivo, acá, ¿no? En este día y ahora, un poco, un día a la vez y una cosa a la vez. 1 Pedro 1. Y acá el mandato, acá es cuando comienza mi trabajo. Acá es cuando comienza mi trabajo. Porque Dios nos dice,
¿Por qué nos dice eso? Nosotros tenemos que entender estas cosas. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este trabajo de ceñir los lomos de mi entendimiento es como ajustarte el cinto, ¿viste? Para sostener el pantalón, ¿no? O ese andar de Cristo en vos. Yo lo hago, ¿viste? Yo entiendo que tengo el poder de Dios. Tengo una fuerza, tengo algo, una herramienta que me permite vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Viste? Ya no estoy en el aire. Entonces yo tengo que entender esto y ciño mi lomo de entendimiento porque yo empiezo a creer en esto. Y se puede después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se... Ahí comienza mi trabajo más duro en mi entendimiento, donde yo me persuado que el poder de Dios está en mí, que Jesucristo está en mí, ¿no? Y que me acompaña todos los días en mi camino y está limpiándome de todo aquello que a mí me daña. Está limpiando mi camino. Si persevero en esto, como hijo obediente, yo tengo que aprender a obedecer. De por sí el ser humano ha aplicado la rebeldía a su vida. De por sí es escuela en todo ser humano ser rebelde, oponerse, no obedecer, desobedecer. Es más, ustedes van a escuchar varias veces que uno a veces tiene que desobedecer para romper ciertas cosas. No digo que desobedecer lo que está mal, no, pero hay muchas cosas que verdaderamente en la filosofía son contrarias, son contrarias a la propuesta de Dios en Cristo que nos dice obedecer. Dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Nosotros ignorábamos un montón de cosas, de cómo salir. No es que ignorábamos los deseos, ignorábamos cómo salir de esos deseos, cómo hacerle frente a eso. Hoy tenemos el Espíritu, hoy tenemos una herramienta. Yo no soy ignorante que tengo el poder de Dios en mí. Yo tengo que aprender a creer eso. Yo puedo vencer. ¿Entendés? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y acá es donde comienza mi trabajo, porque acá es donde yo comienzo a dejar de mentir, comienzo a dejar de un sinfín de cosas que verdaderamente dañan mi vida, principalmente, en vez de edificarla. La santidad te edifica. Si no fuera así, Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. No hubiera hecho tal sacrificio y Dios no hubiera hecho. Lo que edifica verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Siempre me gustan estos versículos, ¿no? Hace poco compartí el cartelito, 1 Corintios 15:33. La Reina Valera dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia Usejo dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la Biblia latinoamericana, 1975, dice, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. ¿No? Que son... como yo tengo un tis ahí en estos versículos que me permiten a mí poder separar, ¿viste?, la verdad del error. Lo que a mí me va a ayudar a santificarme o no. Porque las malas conversaciones, en las muchas palabras, hay pecado, dice del mundo. Dice... Las malas compañías, aquel que vos le hablaste de Cristo un sinfín de veces y sigue rechazando a Cristo con sus palabras y con sus acciones, bueno, tarde o temprano corrompen las buenas costumbres, porque vos ahí no te santificás.
Poco a poco te corrompes, ¿no? Dice, y las malas doctrinas, como la de los fariseos y seduceos, ¿viste? Que mostraban una cosa que no es, corrompen las buenas conductas. Claro, porque ¿qué es lo que vos vas a aprender una doctrina? ¿Cómo vas a aprender la doctrina? No solo por la enseñanza, sino también por el ejemplo. Por eso siempre decimos que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó que los ejemplos que hay en la iglesia, nosotros debemos mirar a los que así se conducen, para imitarlos. ¿Viste? Porque hay ejemplos todavía. Entonces, si yo sigo ejemplos de malas doctrinas que te hablan del amor, pero viven condenando y maltratando y un sinfín de cosas, entonces, bueno, yo voy a imitar eso. Eso no significa que yo no reciba una exhortación fuerte o dé una exhortación fuerte, pero ¿hacia quién es esa exhortación? Hacia estos. Tito decía, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, ahí a los cretenses. Y dice una palabra fuerte, le dice acerca de esos cretenses, ¿no? Eran mentirosos, malas bestias, un sinfín de conductas contrarias a Cristo tenían, ¿no? A ellos sí, pero a mi hermano que está ahí luchando la fe el día a día, porque un día se equivoca o porque otro día le erra, ¿viste? Yo no le puedo ir con el mazo ahí, ¿viste? A darle. Le voy a dar mazo al fariseo y al seduceo, porque ese es un falso profeta. Saben lo que hacen. Claro, un falso profeta que distorsiona ¿cómo es? Seduce la vida de muchos cristianos. Y como decía Jesucristo, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo y van a la destrucción, ¿viste? ¿Entendés? Ahí sí tengo que poner un punto real, ¿no? Por esto estos versículos son para mí un tis tremendo. ¿Viste? Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Yo tengo que aprender a andar en el Espíritu. El Espíritu me dice, no proveáis para los deseos de la carne, andad en el Espíritu, ¿no? Entonces, si yo sé que si yo me voy para allá, yo le voy a proveer a mis deseos, bueno, yo me voy a ir para allá. Voy a pegar la vuelta, le voy a esquivar, por más que yo tarde un poquito más, pero yo no le proveo para los deseos de mi carne. Y si por allá justo me encuentro con algo, el deseo de mi carne, dice el otro versículo, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso me atrae, ¿viste? Pero yo le aguanto en el nombre de Jesucristo, me voy orando en lengua y sigo mi camino. Aprendo a decir que no. Esos son los dos versículos aplicables. Yo ando en el Espíritu. Y eso es andar como hijo obediente, como quien dice. Porque el deseo es lo que trajo la desobediencia y la corrupción que hay en el mundo. Hebreos 12. Un poquito más atrás. Hebreos 12. Este camino de santidad es mi oportunidad de ver la abundancia que nos trae el Señor de parte de Dios en mi vida. Es mi oportunidad. Ahora estoy vivo. Yo en un momento de mi vida, como muchos cristianos creo, dije, tanto sé la palabra y ¿por qué no vivo? ¿Por qué no me saco la duda? ¿Por qué no me esfuerzo? A ver, ¿viste? Como dice Dios, probadme ahora en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué no hacerlo? Ahí fue que ceñí el lomo de mi entendimiento, como seguramente muchos cristianos lo hicieron de una u otra manera, que comenzamos a ver este poder de Dios en Cristo en nosotros.
tiene que ver con una decisión ahí en mi corazón, ¿viste? De hacer un voto al Señor real. En mi corazón entre Él y yo, ¿viste? Acá es cuando yo me niego, pero no te niego. ¿Entendés? Y el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa es mi decisión, yo tengo que hacerlo, yo un día a la vez, una cosa por vez. Tengo que aprender a vivir así. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Es el único que va a traer esa santidad total en mi vida. Para que mi vida mejore, porque la santidad tiene el propósito de apartarse de todo lo que está mal. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo lo que está bien está a mi alcance. Y lo que está bien hace bien. ¿Me entiendes? Ese es el sentido, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Yo pienso en esa cruz, ¿no? Como decía Pablo, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque en este camino de santidad, el incrédulo, que estaba acostumbrado a mi viejo Norberto, como quien dice, no va a entender ciertas decisiones que yo voy a ir tomando. No va a entender, ¿viste? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Y vos vas a tomar la decisión, no, ¿sabes qué? No, gracias. No, porque mira, yo decidí seguirle a Cristo. ¿Quién es Cristo? Nada, pará un poco. Vos tenés que ser normal, vos tenés que... Un montón de cosas, ¿viste? Te van a decir, normal, me dice una hermana, ¿no? Que le dijeron, no, normal es ser como Cristo. Te digo, que vivimos en una anormalidad total. ¿Entendés? Entonces, yo tengo hoy la oportunidad, en base a ese espíritu, de ser normal, de ser santo. ¿Entendés? Dice, porque aún no habéis resistido a la sangre combatiendo contra el pecado. Ojalá no nos toque, ¿no? Pero hay muchos cristianos que sí, les tocó. Pero a veces nosotros estamos luchando, qué sé yo, por hacer bien nuestro trabajo nomás. Fíjate vos, la lucha que tenemos. Te vas en un ambiente laboral, trabajás y ves que el mayor ejemplo que hay es hacer así nomás su trabajo. Y uno tiende a querer imitar eso. Y comienza esa confrontación en mí, adentro, en mejorar ese hacer, ese trabajo. Porque yo tengo que hacer como para el Señor y no para los hombres. Sí, Señor. Fíjate vos, yo no llegué hasta la sangre. Tengo esa lucha, tal vez. Claro. No tengo ni idea de lo que esto significa. Sí. Ojalá no nos toque de poder estar presto solamente en eso y poder hacerlo bien, ¿viste? Pero hay cristianos que sí, la pasaron y la pasan todavía. Esto es algo tremendo, ¿no? Y ahora sí, Efesios 4. Versículo conocido. Porque todos estos versículos que nosotros leemos no son ajenos a muchos de nosotros. Pero, ¿cuál es la utilidad de ellos? Yo tengo que aprender a ceñir el lomo de mi entendimiento. ¿Viste? Como le decía Pablo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Uno tiene que aprender a meter su corazón ahí. Yo tengo que
este espíritu que tiene la fuerza necesaria como para que yo pueda tener dominio propio. ¿Viste? Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y acá hay un secreto que no es tan secreto que le voy a compartir. Te habla en plural. La importancia del cuerpo de Cristo. Yo solito no me voy a despojar totalmente nunca. Es más, no me voy a despojar. Solito no lo voy a hacer. Por eso le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ustedes, el viejo hombre. Ustedes que seguían esa doctrina, ustedes, de los fariseos, de los seduceos, no. Guardados, limpiados de la levadura, ustedes. Porque solo, el único que lo hizo solo, fue nuestro Señor Jesús. Yo tengo que aprender a entender la importancia del cuerpo de Cristo en este camino de santidad. Está la segunda clave. Yo tengo el espíritu y tengo el cuerpo. Yo tengo una herramienta vital para luchar contra mi carne. Le tengo a mi hermano, a mi hermana. Escuchame, tiene el mismo poder de Dios en mí. Orá por mí, hermano. ¿Viste? Despojados. ¿Viste? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados ustedes en el espíritu de vuestra mente. Jamás lo voy a renovar mi mente solito. Y vestidos del nuevo hombre. Fíjense que este es y renovado y vestido, ¿viste? Acá hay una figura literaria, ¿no? Cuando repite y repite el trabajo que vos haces automáticamente. ¿Viste? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Viste? Porque la santidad está en el cuerpo de Cristo, donde está ese Espíritu Santo. Dice, porque en un solo cuerpo todos fuimos bautizados, dice 1 Corintios 12:13. Todo, ahí está ese espíritu de santidad, de la verdad. Y esa verdad que nos lleva a Cristo, a mantenernos en contacto con nuestro Señor Jesús. Entre todos, juntitos. Ahí ninguno le puede decir al otro, no te necesito. Y el que menos necesario parece que es para mí, ¿viste? Es el que más yo necesito. Por lo cual, dice, desechando la mentira, ¿viste? No, ¿cómo yo desecho la mentira? Y bueno, de repente a mí me invitan, porque verdaderamente me invitan a un sinfín de reuniones justo cuando yo tengo la reunión. No, yo desecho eso porque yo sé que allá hay mentira. Vengo a la reunión donde está Jesús, donde está la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Viste? Entonces esas decisiones comienzan a golpear, a impactar en la vida de los que nos rodean, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Carmen? Que ya no viene más a compartir con nosotros. No tengo reunión justo ese día, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Convengamos que 1 hora a la semana le damos tiempo al Señor, ¿viste? No es tanto el esfuerzo que nosotros hacemos, ¿viste? Hoy estaba viendo un video de un pueblito que caminan 3 horas para ir a congregarse y ¿Viste? escuchar la palabra. ¿Viste? ¿Viste? Esto es algo tremendo, Te ¿no? juro que me pegó en el medio del corazón porque dije, uno más cómodo no puede ser. Nosotros caminábamos para ir a las reuniones. Hubo una época que andábamos para ir a las reuniones. No digo 3 horas, pero 40 minutos fáciles. Caminábamos de ida y 40 minutos fácil de noche. De vuelta, ¿no? Pero bueno, cuando tomamos la clase fundamental, allá en el 84, acá en Posadas Misiones, le cuento la historia, ¿no? Hasta las 10 de la noche nomás había colectivo. La clase era de 4 horas, ¿viste? Comenzaba a las 8, terminaba a las 12. Y del centro de Posada a Villa Cabello volvíamos caminando. ¿Ves?
No es mucho lo que hay, son 7 kilómetros, pero era, en esa época era suburbio. monte, como quien dice, todo camino de tierra, ahí andábamos, ¿viste? Sí. Pero bueno, le metíamos patas, ¿no? Y ahí comienza tu santidad, mi santidad, ¿no? Ahí es donde yo comienzo a decidir que yo llegué a hacer allá de las 8 hasta las 12. Me voy a escuchar sobre Cristo, papá. Aprender sobre Cristo. Me voy a aprender de mi hermano. Yo necesito de él necesita de mí. ¿Viste? Me voy a ir. ¿Cómo que no? Eso es lo que va a edificar mi vida. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es algo importantísimo. Porque fuera de andar en el Espíritu y de estar en el cuerpo de Cristo, jamás yo voy a poder controlar esta ira. ¿Viste? La palabra te dice airaos, ¿viste? Porque te vas a enojar. Jesucristo se enojó varias veces, ¿viste? Pero nunca se descontroló, ¿no? Pero en el cuerpo de Cristo yo voy a aprender a controlarme. Y andando en el Espíritu voy a aprender a controlarme. Porque yo voy a aprender, tengo una herramienta ahí, la pasibilidad de mi esposa tal vez, a mí me baja los decibeles, ¿viste? Pero si yo no comparto con ella, ¿qué apacibilidad yo voy a poder recibir? Porque tal vez es una debilidad mía, ¿viste? De airarme, ¿viste? O de mi hijo, ¿viste? Bueno, yo lucho con ellos, le veo a ellos y son una ayuda para mí, ¿viste? Y yo aprendo a ser apacible, ¿eh? A controlarme, porque si no, yo doy lugar al diablo. Y cuando vos le das un lugar al diablo, como decía ese versículo, un poco de levadura leuda toda la masa, y un día le da lugar, otro día le da lugar, y cuando vos te diste cuenta, tomó ese lugar totalmente. Y sacalo de ahí cuesta más. Ahora yo empiezo un día a la vez, una cosa por vez. Tengo el Espíritu, tengo la congregación. Bueno, tengo a nuestro Señor. Comienzo mi camino. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y muchas veces pensamos que hurtaba... ¿Vieron el ejemplo hoy que di de ir a un ambiente laboral y encontrarme con... o seguir imitando ese ambiente que muchas veces ocurre, no digo todos, que están acostumbrados a hacer mal el trabajo. Y vos estás hurtando ahí, como quien dice. La palabra me exhorta a mí. No. Yo tengo que trabajar y ganarme el pan con el sudor de mi frente, pero haciéndolo de corazón como para el Señor, ¿viste? Tengo que ponerle, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa es la palabra dañina, esa que te daña. Esa tiene que ver con los fariseos y seduceos, que te dicen, te hablan del amor de Dios, te hablan de Jesús, ¿viste? Pero te dañan por dentro, te dañan, ¿viste? La levadura te hincha, ¿viste? La levadura te pesa, el amor te libera, aún si por ahí te lo dicen fuertemente, ¿entendés? Aún por ahí. Pero eso es algo, esa es la palabra corrompida. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿viste? Gracia en el sentido de darle, ¿viste? La oportunidad a ellos, la misma oportunidad que yo tengo. Porque a mí me dio Jesús la oportunidad. Dios me dio la oportunidad. ¿Viste? Y mi mandamiento es darle la oportunidad a ellos, ¿viste? ¿No? Porque de gracia recibiste, dale gracia. Esa gracia que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, su salvación, su redención, esta santificación y poder vivir plenamente ahora y en la vida venidera.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso tenemos que aprender a no contristar. Yo aprendo eso en el cuerpo, porque te habla en plural acá. No contristéis, nos habla a todos nosotros. Yo tengo que aprender a preparar mi corazón. Yo me preparo para recibir a Cristo. ¿Qué decía Dios acerca de su palabra? Que es la creación más grande, porque Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Esa palabra tiene que ver con mi Señor Jesucristo. Yo no vengo a recibir cualquier pavada a la reunión, porque es fácil decir lo que tenés que hacer, pero la palabra de Dios te dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Esa es la palabra de Dios, esa palabra de gracia. ¿Entendés? Él es lo más grande. Yo tengo que preparar mi corazón realmente. La importancia que eso tiene, que a veces no nos damos cuenta y no valoramos, ¿viste? Quítense. Y eso tiene un trabajo nuestro, ¿viste? De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pucha, mirá lo que me dice. Yo tengo que trabajar eso. Ayúdame, Carmen. No, ¿viste? Gritería, maledicencia, todas esas cosas. Estamos habituados a un sinfín de cosas, ¿viste? Antes, dice, antes de todo esto, ser benigno. ¿Cómo yo me quito? Bueno, yo tengo que aprender a ser benigno. Porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo soy benigno y ahí es donde yo trabajo con el poder de ese espíritu, con el entendimiento en el cuerpo. ¿Viste? Dejo de ser amargo, enojón, airado, ¿viste? Maledicencia y toda malicia. Tengo que trabajar ahí. Como decía Job, era un hombre perfecto y apartado del mal. ¿Qué es lo que hacía que él se apartó del mal? Él se preocupaba en hacer lo que tenía que hacer para ser perfecto. Es automático, o dejar lo anterior. Comenzar a hacer otras cosas. No, tengo reunión. Comenzar a venir. No, tengo que estudiar la palabra. Comenzar. No, tengo que orar. No me tengo que ser benigno. Que viste cuando te sube la ira, viste, tengo que ser benigno. Yo supongo que Jesucristo un par de veces dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Viste? Se enojaba, se cansaba, ¿viste? ¿Hasta cuándo os he de tolerar? Decía. ¿Viste? Pero él seguía, ¿viste? Y cumplió su ministerio, y cumple su ministerio. En el ejemplo que tenemos. Misericordiosos. Debo aprender a tener misericordia, y misericordia es lo que derramó nuestro Señor en ese espíritu sobre mi vida, ¿viste? ¿Quién soy yo para decir? Yo sí tengo un juicio que me da la palabra, pero no un juicio al sentido, no, no. A no ser que la palabra me diga, ¿no? Hay cosas que la palabra sí me dice, que en la parte del avaro, del fornicario, de un montón de cosas, personas que no quieren cambiar, sí, me tengo que apartar, ¿viste? Porque es idolatría, ¿viste? Y ellos siguen en ese camino y yo voy con ellos, ¿y qué voy a hacer? Ya andan en ese camino, no me queda otra, porque es automático. Yo tengo que apartarme, ¿no? Tengo que aprender a ser misericordioso, a perdonar, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A perdonar, ¿viste? Porque nosotros, Colosenses dice, como también Cristo os perdonó a vosotros, ¿no? Y esta es mi manera de comenzar este camino de la santificación. Ya Dios en Cristo nos dio todo como para comenzar. Ahora es mi decisión tras decisión, un día a la vez, una cosa por vez. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por compartir en nuestro Señor Jesucristo, a vos, Señor, por ayudarnos en el Espíritu a fortalecernos en vos y en el poder de tu fuerza, y vos nos fortalezcas a nosotros todos los días de nuestra vida para que podamos ser tus testigos verdaderos
no hipócritas, sino testigos fieles que realmente comienzan a reflejarte, no solo hablando, sino también en toda nuestra manera de vivir, que no es otra cosa que ser santo. Gracias por este espíritu que tenemos nosotros, por no contristarlo, por perdonarnos todos los días en nuestras vidas, en nuestros errores, nuestras debilidades, y por ayudarnos a vencer todos estos déficits que tenemos en nuestro diario vivir, y poder día a día ser de mayor bendición y edificación para los oyentes o para los que nos ven, porque somos tus cartas vivientes. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias para la gloria de nuestro Padre. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.